Nuestra pretensión hoy es presentar dos programas, no solo el de incentivos autonómicos, también el Fondo Tecnológico, ambos recientemente aprobados y puestos en funcionamiento. Son dos programas con los cuales pone de manifiesto el compromiso que la Junta de Extremadura tiene con el tejido empresarial, tiene con todos ustedes, para dar un impulso a estos sectores productivos y tratar de paliar, tratar de ayudar a minimizar las dificultades sobrevenidas y en las que actualmente nos vemos inmersos como consecuencia de la guerra de Ucrania y la pospandemia. Es un impulso, por tanto, con la consecución de unos objetivos muy claros: mejorar la competitividad de las empresas, tanto pequeñas como medianas, así como abogar por la mejora de la digitalización y la transición ecológica. Y, por tanto, también luchar contra la despoblación para mantener y generar empleo, dadas las prestaciones añadidas que en el decreto se fija para poblaciones menores. Lo que pretendemos es también fomentar el desarrollo empresarial, el desarrollo de proyectos en zonas más despobladas y, por tanto, fijar población al territorio y crear riqueza en los pueblos de Extremadura. En concreto, la primera de las ayudas, que es la que desarrollará la Directora General de Empresa, va a ser el decreto de incentivos autonómicos a la inversión empresarial, que está dotado con una ayuda de 40 millones de euros y la tasa de financiación con cargo al OFEDER será del 85%. Esta dotación de 40 millones, al igual que sucedió con el decreto de incentivos autonómicos anterior, y en función de la demanda que tenga, una vez agotados estos créditos, se estudiará y con toda seguridad se podrán poner en funcionamiento créditos adicionales. En la anterior ocasión llegamos hasta los 83 millones y el primero de los decretos era de 54, haciendo un incremento posterior. Hablamos en este caso del decreto de incentivos. Es un decreto mejorado con las aportaciones que entre todos nos habéis hecho llegar, bien desde las asociaciones o incluso desde particulares, y también de una recopilación de comentarios o de propuestas de mejora que a lo largo de estos últimos años habéis podido ir haciéndonos llegar. Y básicamente se concreta o se concentra en dos cuestiones, ¿no? O en tres cuestiones. Una ampliación de la intensidad de las ayudas, vamos a llegar hasta el 50% en el caso de empresas pequeñas. Una tramitación simplificada, hemos simplificado el trámite hasta donde nos ha sido posible dentro del marco que nos dan los reglamentos europeos. Y hemos otorgado una prioridad a ciertos sectores, abogando también por esa lucha que os decía anteriormente en pos del reto demográfico y contra la despoblación. Se tratan de subvenciones a fondo perdido para empresas que realicen inversiones en la región con la finalidad de apoyar la creación de otras nuevas o bien abogar por la consolidación o ampliación de las ya existentes, modernizándolas y también incluso en situaciones que aboguéis por trasladar el centro productivo. Entre las novedades más destacadas vamos a poner encima de la mesa un nuevo procedimiento que hemos denominado Express, que va a consistir en realizar un único trámite de la solicitud de la subvención y, en caso de que la concesión sea positiva, vaya adelante, la resolución sea positiva, la tramitación de su cobro va a ser en un único pago, sin necesidad de que el interesado tenga que solicitarlo, lo haremos de oficio. Por otra parte, como medida de choque ante la situación económica y ante la inminente subida de tipos de interés, en este decreto se contempla una ayuda complementaria con objeto de reducir estos costes financieros en los cuales incurrís al desarrollar este tipo de proyectos y además destinados, por tanto, tanto a los costes financieros derivados de los propios préstamos como tal, a esos intereses, como a los costes financieros que se incurran en la solicitud de avales a través de la sociedad de garantía recíproca. También concedemos más puntuación a los proyectos, como os decía anteriormente, localizados en poblaciones con menor número de habitantes, en esa lucha que hemos comprometido contra la despoblación.
e incrementamos la intensidad máxima de las ayudas en 5 puntos porcentuales, pasando del 45 al 50 en las pequeñas empresas, llegamos al 40 en las medianas y las grandes en este caso se quedarán en el 30, pasando del 25 al 30. El plazo de las solicitudes a través de sede electrónica se ha abierto en el día de ayer, el jueves 26 de enero, y va a permanecer abierto en esta primera convocatoria hasta el 31 de diciembre del 26. La finalidad, por tanto, en este caso, es apoyar la creación, como os decía, de nuevas empresas, impulsar la transformación y la adaptación a la empresa conectada 4.0, favorecer la continuidad de empresas que estén ya en funcionamiento o incluso en peligro de desaparición por cuestiones de jubilación, incapacidad permanente o fallecimiento del titular, lo que nos damos en llamar el relevo generacional, contribuir al desarrollo industrial y a la creación de empleo en nuestra región, en Extremadura, mediante la mejora de la competitividad de las empresas, fomentando la creación de nuevas empresas o el crecimiento de las ya existentes. Por último, impulsar el potencial endógeno del territorio, así como desarrollar y consolidar el tejido empresarial existente en base a criterios de calidad, de eficiencia, de productividad y respeto con el medio ambiente, aplicando una especial atención al ámbito rural. En anteriores convocatorias, como os decía anteriormente, llegamos a las 2.377 solicitudes, con una inversión proyectada, un volumen de inversión proyectada de 525 millones y la inversión finalmente aprobada, la elegible, fue de 320 millones, alcanzándose los 86 millones que pusimos en las diferentes convocatorias en escena. Esto ahora os lo desarrollarán con mayor fruición y por tanto tendréis mucho más detalle. Por parte de la Secretaría General de Economía y Comercio van a explicar y a dar detalle acerca del programa de modernización del comercio, lo que llamamos Fondo Tecnológico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, que fue publicado en el DOE del pasado 30 de diciembre, el decreto 140/2022, por el que se regulan este tipo de ayudas, ¿no? En este tiempo de pandemia, yo creo que se ha demostrado que el comercio de proximidad se tiene que adaptar a los nuevos cambios de hábitos de los consumidores, sobre todo apostando por la digitalización y la sostenibilidad. En ese orden, o con vistas a ayudar y tratar de facilitar el cumplimiento de esos objetivos, es con el cual están planteadas estas ayudas, sobre todo para impulsar la competitividad y modernizar los establecimientos adaptándose a la nueva realidad. Este decreto aboga y va destinado, en este caso, solo y exclusivamente a los CENAES 45, 46 y 47, por tanto, comercio al menor, comercio al mayor y repuestos. Este está constreñido, nos viene así impuesto por el programa de recuperación y bueno, pues es mucho más específico, al igual que el de incentivos autonómicos, aboga por todos los sectores, a excepción de los proyectos inmobiliarios financieros, en esencia, y los agrícolas que pudieran acogerse al programa agroindustriales. En este caso, solo y exclusivamente hablaríamos del comercio. En este caso, el importe total es de casi 3 millones de euros, son 2.869.000 euros, y las ayudas vamos a plantear dos convocatorias. La primera de ellas es la que se ha abierto recientemente. Va a estar abierta hasta el 30 de marzo, fecha a partir de la cual se lanzará la siguiente. La novedad o la singularidad de esta primera convocatoria abierta hasta el 30 de marzo es que permite solicitar ayudas de proyectos cuyas inversiones hayan podido tener lugar desde el 1 de enero de 2022. Vamos a darle un efecto retroactivo, por tanto, inversiones que pudieran estar realizadas en el sector del comercio pueden acogerse a ella, justificando
convenientemente y en base a la regulación que aporta o que expone el decreto. En este caso tenemos dos líneas de ayudas, una primera línea destinada a estas pymes comerciales, como os decía. Si es verdad que solo es pymes, no habría gran empresa en este decreto, no tendrían cabida. Incluye, como os decía, la venta y la reparación de vehículos motor y motocicletas, el comercio al mayor y el comercio al menor, incluida la venta ambulante también. Esta ayuda está dotada de un importe, esta primera convocatoria estaría dotada de un importe de 1 millón de euros para esta línea, y la ayuda llegará hasta el 80% de los gastos subvencionables. En esta convocatoria también, o en estas bases, existe una segunda línea, en este caso dirigida a las asociaciones, a las federaciones o a las confederaciones del sector comercial, y en esta segunda línea está dotada con 435.000 euros, y la ayuda o la cobertura sería del 100% en este caso de los gastos subvencionables. Lo que queremos es promover el tejido asociativo en la región con ella, ¿no? En ambos casos el importe máximo de la ayuda va a ser de 50.000 euros y el importe mínimo del proyecto presentado deberá ser de 1.500. Otra de las novedades o de las singularidades que tiene este decreto va a ser que se prevé un primer pago, un anticipo, por tanto, del 50% del importe total de la subvención concedida, una vez que esté notificada y resuelta, y el 50% posterior será transmitido una vez que se justifiquen estas inversiones. Básicamente, y como os decía al principio, y con esto finalizaría, lo que tratamos es que las pymes, más allá de todo lo grandilocuente, de los grandes proyectos de inversión que tratamos con cariño, evidentemente, y que entendemos van a ayudar a desarrollar los diferentes sectores y a promover un tejido secundario, una industria secundaria, una necesidad de recursos y, por tanto, creación de trabajo indirecto e inducido, pretendemos también que las pymes se vean beneficiadas y puedan desarrollar proyectos tanto al amparo de estos grandes proyectos de inversión como en la situación actual consolidar los negocios o ayudar a que se lleven a cabo esas inversiones en los dos vectores que hablábamos, fundamentalmente la transformación digital y la transición ecológica, en pos de una mejora de la competitividad y de la innovación productiva. Estamos en una fase en estos momentos, un punto de inflexión en el cual debemos de abogar por esa innovación, no solo a través de las ayudas que hoy vamos a describiros. También estamos desarrollando otro tipo de ayudas desde la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, abogando por esta innovación, trabajando en proyectos y dando una mayor presencia a las empresas en colaboración con los centros de investigación y los centros tecnológicos de la región, acercando el tejido empresarial a la universidad y la universidad al tejido empresarial. Son unas líneas en las cuales debemos de colaborar, debemos incentivar, debemos motivar. También os invito a que desarrolléis ese tipo de colaboraciones porque básicamente el nuevo programa operativo va en esa línea, fomentar el triángulo de administración, academia, empresa, ¿no? Por tanto, yo creo que es una magnífica oportunidad para que en este momento en el cual se ponen encima de la mesa los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se ponen encima de la mesa los nuevos fondos del programa operativo 21-27, vamos a poder dotar de nuevas iniciativas, de nuevas herramientas para que este tejido socioeconómico extremeño pueda acabar de despegar y seguir convergiendo con los indicadores nacionales, ¿no? Yo, sin más, agradeceros vuestra presencia, deseando que seamos capaces de satisfacer las dudas que surjan y esperando además que apliquéis todos en lo máximo posible y ojalá y en menos de 2 años o en menos de 1 año tuviéramos cubiertas los créditos disponibles, ¿no? De forma que tuviéramos que incrementarlos, querrá decir, será un síntoma claro
de que la sociedad, el tejido productivo está despierto, está vivo y que aboga por acometer estos grandes cambios en los cuales nos vemos inmersos. Yo muchísimas gracias y le doy paso a Ana. Como ha comentado el consejero, pues las ayudas de incentivo autonómico, que son de las quizás más antiguas de la Junta de Extremadura, desde los años 80 vienen hablándose de los incentivos autonómicos y regionales, o sea que son quizás los más conocidos. Todo este tiempo nos ha servido pues para evolucionar. Bueno, aquí me acompaña Juan Ángel, que lleva también casi toda la vida, y el equipo llevan toda la vida trabajando con estos incentivos. Bueno, son ayudas a la inversión empresarial en activos fijos y son subvenciones a fondo perdido. Cada vez a Europa le gustan más las ayudas que hay que devolver en forma de préstamo. Y nos está costando mucho seguir defendiendo estas subvenciones a fondo perdido en Extremadura. Y siempre lo digo, hay que aprovechar esta oportunidad porque lo más probable es que las siguientes ayudas vengan en forma de préstamo, que tienen sus ventajas, pero entendemos que para animar a la inversión es muy importante. Para animar a la inversión es muy importante que se aproveche estas ayudas. Ha comentado el consejero el para qué, pues como ya hemos dicho, sobre todo que haya más empresas productivas, más competitivas, más tecnológicas, más digitales, más sostenibles, de más tamaño, abogar también por la lucha contra la despoblación y también favorecer la continuidad por jubilación, aquellas personas que se vayan a jubilar, que no se pierdan las empresas, y en esta línea también subvencionamos que alguien adquiera esos activos para poder continuar con la actividad. Como novedad más importante, como hemos comentado, hay un procedimiento express que después os explico con más detalle, especialmente para bienes de equipo, es decir, maquinaria. Es más fácil, tú cuando presentas la solicitud y si ya tienes previsto cuál es la maquinaria que vas a comprar, la compra, la pagas, nos justifica la factura y el pago y directamente con la concesión de la subvención se tramita el pago de la misma. Ha comentado ya antes el tema de, en el caso de requerir que la mayoría para las inversiones pues suele acudir a una entidad financiera para pedir un préstamo, pues también van a tener más subvención aquellas empresas o aquellos autónomos que soliciten préstamos y en función de las características del préstamo tendrán más importe de subvención, así como si acuden a un aval de extraval, que es lo habitual, pues también el coste del aval de extraval va a ser un incremento de la subvención. Como hemos dicho antes, veis que en la foto que tenéis ahí, antes las ayudas del decreto 185 llegaban hasta el 45% y ahora llegamos hasta el 50%. Para las localidades, como novedad también, para las localidades de menos de 3.000 habitantes, hay 5 puntos adicionales, entre 3.000 y 10.000, 3 puntos, cada punto es un tanto por ciento de subvención, para que se vaya sumando, ¿vale? Y también como novedad, para los proyectos intensivos en creación de empleo, aunque superen el límite del 1.200.000 euros, pues pueden optar a la subvención hasta un máximo de 600.000 euros de subvención. Bueno, ¿qué nos hace diferente? Pues convocatoria abierta, eso quiere decir que se puede presentar cuando queráis y se van resolviendo según se van completando las solicitudes. Es decir, no hay concurrencia competitiva y es subvención directa. El mínimo es de 25.000 euros, eso también ha cambiado con respecto al anterior y, como decía, hasta el 1.200.000 con esa excepción, porque los proyectos de más del 1.200.000 y puedan acogerse a incentivos regionales, que se acojan a incentivos regionales, que son también los límites de subvención son los mismos que en incentivos autonómicos. Y como ha dicho el consejero, 40 millones. ¿Para quién? Pues para todas las empresas, autónomos, pymes, grandes empresas, pero lo importante es que hagan la inversión en Extremadura y en cualquier sector, a excepción de algunos que vienen en el decreto que después comentamos. ¿Cuáles son los requisitos? Tiene que haber una aportación del 25%. ¿Qué quiere decir esto?
que no tiene que por qué ser a fondos propios, tiene que ser un 25% que no tenga componente de ayuda. Tú puedes ir a una entidad financiera a pedir ese 25%, pero ese préstamo no tiene que ser ni de fondos ICO ni de algún tipo de componente de fondos europeos. Es importante que eso lo veáis cuando vayáis al banco y os leáis la letra pequeña y preguntáis eso cuando vayáis a firmar cualquier préstamo, ¿vale? Importante, y después incidiré en esto, la inversión se debe realizar con posterioridad a la fecha de la solicitud. Lo más importante es que pongáis en un cartel en vuestras oficinas fecha de la solicitud. En un A4, en rojo, fecha de solicitud, incentivo autonómico pegado a la pared o en el ordenador. Importantísimo. No os podéis ni imaginar la cantidad de subvenciones que denegamos o que tienen que devolver porque hay algún pedido o algún compromiso en firme antes de la fecha de la solicitud. Bueno, lo de siempre, está al corriente, cualquier requisito de subvención, el mantenimiento de la actividad, después de que se os pague, pues de 3 años en el caso de PYME y de 5 años para grandes empresas. Y como decía antes, os pongo ahí también cuáles son los artículos por si tenéis el decreto para que después lo sigáis. Hay 3 modalidades de ayuda, el de actividad, que es el normal, por realizar cualquier actividad en cualquiera de los sectores subvencionados, y las que son diferentes son las de relevo generacional, que como os decía antes, es para el caso de que cierre una empresa por jubilación, incapacidad o por fallecimiento, para que se puedan adquirir esos activos. Esto es una novedad porque, como sabéis, para las subvenciones todo tiene que ser activos nuevos. Y en el caso de jubilación, pues normalmente no estamos hablando de activos nuevos, sino de segunda mano. Y las ayudas para la digitalización empresarial, que como veis ha cambiado también con respecto al anterior decreto, porque antes era solo para industria 4.0 y solo para sectores industriales, y ahora está abierto para todos los sectores. Por eso ahora no es industria 4.0, sino empresa 4.0. Y en este caso subvencionamos todo lo que tiene que ver con la digitalización, es decir, aquel software o aquello hardware específicamente relacionado con el proyecto de digitalización de la empresa. Y además es muy interesante porque hay además unos mínimos de subvención, en este caso para esas subvenciones, si eres PYME, del 50%. 50, 40 y 30. 40 para las medianas empresas y 30 para las grandes empresas. En cuanto a los sectores, pues mantenemos prácticamente los mismos del decreto 185, o sea, todo lo que es sector transformador, extractivo, el tema de los hoteles, reciclado, todo el tema reciclado, ya sabéis que está muy valorado por la Unión Europea, siempre y cuando ese reciclaje no sea para destruir, sino para convertirlo en otro producto. Hemos introducido también, aparte de los servicios técnicos de análisis, antes eran solo análisis para el sector industrial, y hemos incorporado todo el sector de análisis y de I+D. Esto también es muy interesante. Y también hemos incorporado como prioritario al sector TIC, no solo el sector transformador TIC, sino todos los CNAEs que aparecen ahí señalados. En cuanto a los sectores preferentes, estos sectores se han elegido en base a la Estrategia de Especialización Inteligente de Extremadura, al Plan de Empresa Competitiva, a la Estrategia de Industrialización y a la Estrategia de Despoblación. Por eso están estos sectores como prioritarios y como preferentes. Como en la RIS3 el sector de turismo y el sector sanitario están incluidos, pues esos dos sectores, lo que no está como prioritario, estará como preferente. El que sea prioritario, preferente y resto, lo que cambia es la intensidad de ayuda. Si eres prioritario, tienes un 5% más de subvención que si eres preferente. En cualquier caso, como novedad también, y esto es muy importante, hay un mínimo de subvención. O sea que si después cuando os cuente lo de los puntos no se llega a estos mínimos, siempre os va a corresponder este mínimo. Es decir, para los sectores prioritarios, un 25% a fondo perdido, para los sectores preferentes un 20% a fondo perdido y para el resto un 10% a fondo perdido. Están excluidos como por normativa europea, pues los que hemos comentado, todos los que se pueden acoger a FEADER, es decir, los del anexo 1 del Tratado de la Unión, y el sector financiero, inmobiliario, el sector de transporte. Estos están aquí porque son los que expresamente
los reglamentos de la Unión Europea nos los marcan. Ya hemos comentado la intensidad máxima de ayuda, 50% para las pymes, 40% medianas y 30% para las grandes. ¿Qué es lo que se subvenciona? Pues se subvenciona la adquisición de inmuebles, también como novedad, por eso lo he marcado en rojo, tienen edificios solo de nueva construcción, ¿vale? Nueva construcción o primera transmisión. Todo lo que tiene que ver con, yo puedo comprar un local que sea de segunda mano, pero todo lo que tiene que ver con las reformas y las instalaciones nuevas, todo eso sí es subvencionable. Lo que no es la adquisición de un local de segunda mano, ¿vale? Pero todas las reformas que haya que hacer y todas las instalaciones y todos los equipamientos sí es subvencionable. Pues, como hemos dicho, aquellos terrenos donde vaya a implantarse la empresa con un límite del 10% del total del proyecto subvencionable. Las naves, los edificios, todos las de nueva construcción, las reformas de las instalaciones, toda la maquinaria, bienes de equipo, los hoteles, pues las camas, todo lo que tiene que ver con el mobiliario, todo el software necesario para la realización de la actividad, menos los que son de licencia, vienen en el decreto, ¿vale? Los trabajos de ingeniería necesarios para poder presentar la solicitud, es decir, yo voy a hacer una inversión industrial, pues necesito que una ingeniería me haga pues el diseño de la nave, el proyecto técnico y todo lo demás. No sé cuál es el móvil que está. Hay unos límites. Hay unos límites en estas inversiones que también vienen recogidas, ahí lo pongo en qué artículos del decreto vienen, el artículo 16, en el punto D y en el punto 4. En el caso de la obra civil, pues cuando el importe de la inversión subvencionable es hasta 150.000 euros, la obra civil es del 10%, etcétera. Ahí lo tenéis indicado. En el caso de... hay unos módulos limitativos, esto viene siendo igual de todos los decretos, ¿vale? En caso de terreno, pero lo pongo aquí porque es importante que lo tengáis en cuenta a la hora de saber qué subvención os va a corresponder, ¿vale? Estos módulos limitativos están basados en precios de mercado. Y os tengo que comentar que hemos estado revisando en el resto de España que tengan subvenciones de este tipo, cuáles son los módulos, y os puedo decir que estamos hasta 3 veces por encima de los módulos que tienen en otras comunidades autónomas, incluso los que conozcáis los incentivos regionales, cuando veáis los módulos de incentivos regionales, casi llegamos al doble de los precios que están marcando en incentivos regionales. No quiero entrar a detalle aquí, pero los tenéis y además por la experiencia que tenemos en la tramitación de los expedientes, estos son precios más que de mercado. Esto también es importante porque, como estamos diciendo, el porcentaje se aplica sobre la inversión subvencionable. Es decir, que si yo la inversión subvencionable es de 200.000 euros y en esos 200.000 euros el precio que yo tengo de la nave es superior a los 450 euros metros cuadrados, nosotros le vamos a aplicar los 450 euros metros cuadrados y a lo mejor se queda en vez de 200.000 en 180.000 la inversión subvencionable, que es a la que le vamos a aplicar el porcentaje de subvención. En cuanto a qué es lo que entra, cuáles son los costes subvencionables en la subvención a la digitalización, pues como hemos dicho antes, es imprescindible presentar un proyecto de digitalización, que una consultora especializada nos haga ese plan de digitalización. Esto es esencial, porque digitalizarse no es que venga alguien a venderme una tecnología o que yo compre en el mercado una tecnología, es que hagan un análisis de mi modelo de negocio, de cada área del negocio, de esa forma global, hagamos una transformación digital hacia la empresa 4.0 en todas las áreas, con unas prioridades, porque tener en cuenta que aquí arriesgamos muchísimo, arriesgamos el modelo de negocio. Una decisión sobre qué herramientas de digitalización implanto en mi empresa es esencial. No solo hay que tener en cuenta ese análisis de cómo mi negocio, hacia dónde quiero llevar mi negocio, cuáles son las herramientas, cómo se entienden esas herramientas entre sí, cómo adapto mi línea de producción
a esas herramientas, cómo voy a tratar los datos, el tema de la ciberseguridad. Todo eso necesitamos tener una consultora especializada que nos haga ese análisis y un plan de inversión, que igual que cuando yo voy a construir una nave, tengo una ingeniería que me hace un proyecto de obra, de cómo tiene que ser la obra, pues aquí un proyecto de cómo tiene que ser la digitalización de la empresa. Y estos costes son subvencionables. Bueno, sabéis que tenemos el programa de Industria 4.0, que ese estudio se hace de forma gratuita, si queréis, y además este año saldrá en breve y va a ser 100% gratuito y va a haber mucha más cuantía para que os inscribáis más y ya os informaremos. Pero si ya queréis implantarlo, podéis contratar una consultora especializada que os lo haga. ¿Qué es lo que se subvenciona? Pues aquí viene indicado las patentes, el know-how, el software, las tecnologías y el hardware relacionado pues, con la robótica, la sensorización, visión artificial, fabricación aditiva, sistemas embebidos, etcétera. Como decía antes, esta parte tiene un 50% de subvención a fondo perdido, ¿vale? ¿Qué es lo que está excluido expresamente? Como decía antes, la adquisición de inmuebles de segundo uso, pues está excluido. Es decir, aquellos que no sean de nueva construcción o de primera entrega. La adquisición de inmuebles entre familiares con primer grado de consanguinidad o entre sociedades vinculadas también está excluido. Obviamente en el relevo generacional no incluye. Está excluido la adquisición de vehículos, excepto los vehículos interiores, o sea, las carretillas y este tipo de... Los que no tienen, y los no tripulados, hemos incluido aquí los drones, porque parte de los comentarios que nos habéis hecho cuando está en el portal de la transparencia ha ido en esta línea, lo hemos valorado y hemos incluido, porque además estamos hablando de digitalización y es un sector de futuro. Bueno, aquí ya sé lo que es, si tengo una máquina que se me estropea, compro una igual, pues eso tampoco entra. Entendemos que esto es fácil de solucionar porque la tecnología evoluciona mucho y obviamente si vamos a adquirir una máquina la vamos a adquirir con la última tecnología, que nos sea mucho más eficiente, que consuma menos y que sea más productiva, ¿vale? Los gastos normales de la empresa pues no entran dentro de esta subvención porque solo subvencionamos a fondo perdido. Los criterios de evaluación, esto es objetivo, lo podéis aplicar según cuando tengáis cuál es el importe de vuestra subvención, vais a saber cuánto os corresponde porque son criterios objetivos. Es decir, me gusta más primero hablar por sector de actividad. Si eres prioritario, 15 puntos, que son 15% de subvención. Si eres preferente, 10 puntos, es decir, 10% de subvención y el resto 7% de subvención. Y a partir de ahí vamos sumando. Por empleo, cada empleo que genero a tiempo completo, 2 puntos más, 2% de subvención hasta un máximo de un 10%. Es decir, que si yo creo 5 empleos, tengo ya otro 10% más, 15 más 10 ya tengo el 25%. Que me ubico en una localidad de menos de 3.000 habitantes, pues tengo otro 5% más. Que además el proyecto es de nueva empresa, pues tengo ahí 6% más. Y si es ampliación, 3% más. Por el perfil de promotor, pues tratándose de personas físicas autónomas o en el caso de sociedades que sean laborales, sociedades cooperativas y tal, siempre que la mayoría o el 50% de sus socios sean jóvenes de menos de 35 años, mujeres mayores de 55 o discapacitados, tendrán 3 puntos adicionales, o sea, un 3% más. Si la inversión, la mayoría, es decir, más del 70% son maquinaria, un 7% más. Si es del 50% y menos del 70%, un 5% de subvención, y si es de menos del 50%, 3% de subvención. Y en el caso, hemos incluido también como novedad el tema de digitalización, sostenibilidad, accesibilidad y calidad. Queremos premiar a las empresas y queremos fomentar que nuestras empresas vayan hacia la excelencia, es decir, que aquellas que de la inversión, más del 10% de esa inversión sea relacionado con software, pues tendrán 3% más de subvención, o sea relacionado con sostenibilidad, 3% más de subvención, o las inversiones relacionadas con accesibilidad. Todo esto hay que indicarlo en la memoria que vais a solicitar por este apartado y tenéis que justificar la parte de inversión correspondiente a esta parte, a la de sostenibilidad, accesibilidad
y también en función de las normas de calidad que tenga implantada la empresa o que las quiera implantar. En el caso del resto de sectores, hay muchos de los criterios anteriores que no se puntúan, solo se van a puntuar el por sector, que son el 7% que hemos comentado, creación de empleo igual que el anterior, hasta 10%, y por la ubicación del proyecto. Ahora os pongo aquí un ejemplo, ¿vale? También en el caso de relevo generacional, el mínimo de la inversión será siempre el 20%, ¿vale? Y como comentaba antes, las de empresa 4.0, mínimo 50% si eres pequeña empresa. Como novedad, otro apartado más para los criterios era la parte de si la empresa solicita un préstamo. Aquí hay que tener en cuenta tanto el importe del préstamo relacionado con la inversión como los plazos del préstamo. En el caso de que el préstamo que yo pida, la financiación que pida, sea superior al 60% de la inversión y de más de 5 años, va a tener un 6% de subvención adicional. Si es de más del 60, pero el plazo es de menos de 5 años, es decir, puede ser 2 o 3 años, tendrá un 3%, y en el caso de que sea menor al 60% el importe del préstamo y superior a 5 años, 3 puntos, y en el caso que sea menor del 60 y menor de 5 años, un punto adicional. Y esto es muy importante, el tema del aval, que además contamos aquí con el director de Extraval, que es Celestino Vega, que está por allí, que cualquiera que quiera después preguntarle, es muy importante porque sabemos todos que cuando uno empieza una inversión, la dificultad que tiene cuando va a pedir la financiación es el tema de los avales. Entonces, sabéis que Extraval lo que permite es dar un aval del 100% de la operación y tiene un pequeño coste que por eso hemos incluido como mayor subvención que estos préstamos, si tienen aval, pues además puede llegar hasta el 7% de subvención adicional. Bueno, esto ya lo he explicado antes. A modo de ejemplo, he ido aquí a un supuesto de máximo. Si sumáis los puntos, como veis, en el caso de crear 5 puestos de trabajo en una localidad de menos de 3.000 habitantes, etcétera, pues si sumamos los puntos llega a 62 en el caso de si fuese prioritario. O sea, que podría tener una subvención del 62%, pero la normativa europea no nos permite, el límite que nos marca las subvenciones de finalidad regional, que son las nuestras. Hay 2 tipos de subvenciones, la de mínimi, que nos explicará Rocío, que las suyas son de mínimi y por eso se puede llegar hasta el 80%, porque son de mínimis, y nosotros, en este caso, por ser de finalidad regional, solo podemos llegar de máximo hasta el 50%, ¿vale? Eso es muy importante. Y ya os explicaré a Rocío el caso de mínimi, los límites que hay y que lo tengáis en cuenta, porque nosotros en muchos casos hay empresas a las que ya no le podemos dar subvenciones de minimis porque han llegado a los topes. En cuanto a la diferencia con la de mínimi o con las de Rocío para el sector de comercio, yo os recomiendo que pidáis las de fondo tecnológico por el 80% y por la cuantía que es, pero lo bueno que tiene el decreto de incentivo autonómico es que está abierto hasta el 31 de diciembre de 2026, o sea que cuando se cierre el fondo tecnológico, el sector de comercio que quiera hacer inversiones que no estén incluidas, o bien que no estén incluidas allí, o que ya esté cerrada esa línea de ayuda, pueden optar por la línea de incentivo autonómico. Importante el efecto incentivador, es que lo repito, porque no os podéis ni imaginar la de cantidad de dramas que hay cuando una empresa justifica que ha hecho la inversión y aparece un papelito que pone una fecha anterior a la solicitud. Automáticamente pierde toda la subvención. Por un papelito de 10 euros se pierden subvenciones de 100.000, de 200.000 euros. Fijaros si es importante de lo que estoy hablando. Entonces, ¿tendrá sentido o no tendrá sentido? Porque ya he discutido con algunos de los que estáis aquí sobre el tema del efecto incentivador. Es normativa europea y estamos hablando de fondos europeos y estamos hablando de normativa de la ley de subvenciones. O sea, ¿por qué se conceden ayudas a fondo perdido?
porque es para animar a que se haga la inversión. Se supone que no haríais esa inversión si no contáis con la subvención, y que si la vais a hacer de todas maneras, ¿para qué queréis la subvención? Entonces, lo único que se pide aquí es que todo se haga después de la solicitud. No pedimos muchas más cosas. Bueno, a las grandes empresas sí le pedimos algo más, pero es muy sencillo, ¿vale? Entonces, ahí viene muy clarito. Aquí ya era lo mismo. He puesto literal lo que nos marca la normativa para que lo tengáis en la presentación. Ahora, la tramitación es como siempre, a excepción de que todo, o sea, alguna que venga por registro no existe. No existe. Solo existe la que entra por sede electrónica. ¿De acuerdo? Importantísimo. Y ahora os explico cómo se hace. Como siempre, se presenta la solicitud, que veréis que es bastante más sencillo de lo que os podéis imaginar. De hecho, ya ayer se abrió el plazo y ya hay 16 solicitudes presentadas. O sea, que esos 16 lo han debido hacer fácil. Pues no han venido aquí a que preguntarnos hoy cómo se hace la tramitación. Se presenta la solicitud con la documentación que requiere el decreto, que también es bastante sencilla, y ya está. Cuando van llegando, las vamos revisando, hacemos comités mensuales, de todas las que están completas, y las vamos resolviendo. Una vez recibirla por sede electrónica, vaya a recibir la notificación, tanto de si hay que completar, falta algo, o si tenéis ya la resolución. Podéis empezar a hacer las inversiones a partir del día siguiente de la solicitud. Como es electrónica, no de horas, por favor, horas no. Darle un día a la factura para que no tengamos problemas de que algún auditor interprete que en una hora no hemos tomado la decisión, que después todo se nos audita, ¿vale? Entonces, ya en cuanto que pasa eso, vamos a ponerle un día, ya podemos empezar a pagar facturas, a pedir la factura y a preparar la justificación. En el caso de que sea solo maquinaria y habéis marcado en la solicitud que queréis el procedimiento express, pues una vez pagada esa facturita, nos las presentáis en el expediente, factura, con el pago y con los requisitos de liquidación, y nosotros, en el momento que estamos revisando la solicitud, como ha llegado también la justificación, resolvemos y tramitamos el pago. Ese es el procedimiento express, ¿vale? En el caso de que tengáis obras, reformas o que no sea solo maquinaria, pues cuando hagáis la inversión, que suele llevar un poco más de tiempo que eso, comprar solo maquinaria, pues cuando la tengáis completada, presentáis la liquidación y cuando la revisemos, pues tramitamos el pago, ¿vale? Bueno, esto ya he explicado el procedimiento express. Ahora llegamos a esta parte bonita del acceso. Bueno, ¿quién me puede ayudar o dónde encuentro más información? En la página de Extremadura Empresarial. Ya conocéis la página, que os recomiendo además que la veáis porque está abierto el programa de reactivación empresarial. Hay un programa gratuito de una consultora, en este caso es KPMG, que os hace un análisis del modelo de negocio, os orienta hacia dónde, cómo adaptar vuestro modelo de negocio al tema de la digitalización. Si tenéis algún problema de liquidez o de solvencia, os va a ayudar a analizar esa solvencia, os va a ayudar a la negociación con las entidades financieras o incluso en el caso de que haya que cerrar, a acogeros a la segunda oportunidad. Aprovechar ese programa de reactivación empresarial en la página de Extremadura Empresarial, lo podéis ver. Y apuntaros en la agenda el 16 de febrero, ya, el Foro Emprende. Aquí en Mérida, un evento de más de 1000 personas que es La Caña. Os recomiendo que os inscribáis ya, lo tenemos en la página de Extremadura Empresarial. Y en el mes de febrero y marzo vamos a realizar el mes del emprendimiento, donde más de 80 entidades van a hacer eventos a lo largo de toda Extremadura relacionados con empresas y emprendimiento. O sea, que os van a poder llamar, podéis contar vuestro caso y es muy interesante. El punto de acompañamiento empresarial, también como ya los conocéis, os pueden ayudar y a informaros en la tramitación. También en sede Juntaes tenéis todas las... Podéis acceder o bien por la página Extremadura Empresarial o por la página de Juntaes, donde tenéis acceso, aquí os lo he puesto,
a toda la información y a todos los anexos y todo lo demás. En cualquiera de los dos sitios tenéis acceso a esa información. Y esto lo repito y lo voy a volver a repetir. Todas las solicitudes solo por sede. Para poder tramitar la solicitud, ¿qué necesito? Un certificado electrónico. Que no lo tengo, os vamos a subir también una presentación de cómo se obtiene el certificado electrónico, ¿vale? Que no tengo certificado electrónico y quiero nombrar un representante, o bien tengo certificado electrónico para nombrar mi representante, que es más rapidito, o bien tengo que hacer un poder apudacta y tengo que ir a una de las oficinas que amablemente os atienden, sin cita, para hacer el trámite de un apoderamiento a un representante. Normalmente muchos trabajáis con asesoría, que estáis aquí muchas representadas, pero a lo mejor, como yo no tengo certificado, pero ese primo economista estupendo que tenemos todos en la familia, pues si tiene, a lo mejor me lo quiere tramitar él, pero lo tengo que apoderar para que me haga ese trámite, ¿vale? Hay que rellenar bien los anexos. Os recomiendo que hagáis primero el borrador, que lo comprobéis, lo imprimáis antes de firmarlo, esto es sentido común. Rellenar todos los anexos. Ojo con los 3 presupuestos en el caso de que las inversiones sean, en el caso de obra, superior a 40.000 euros y en el caso de servicios o suministros superior a los 15.000 euros. Esto es otro de los problemas que tenemos a la hora de aprobar las subvenciones o de tramitarlas más ágiles o de las auditorías cuando vienen a auditarnos. Que aunque vosotros decís que solo hay un proveedor, pues los auditores se ponen a mirar por internet y dicen, uy, pues yo me he encontrado 4. Esas cosas pasan. Entonces, tener esto en cuenta, porque os va a facilitar a vosotros la vida y a nosotros también. Los pagos también vienen en el decreto, no se admiten facturas de importe menor a 1.000 euros, no se admiten pagos en metálico ni a través de ventanilla. O sea, que quien paga la factura sea la empresa que ha solicitado la subvención. No va mi madre a pagar en nombre mío a la ventanilla, que esas cosas han pasado, ¿vale? En fin, los tickets y todo lo demás. Y lo del efecto incentivador, que ya os he comentado. Bueno, aquí, ahora, ¿cómo hacemos la tramitación? Me estoy yendo para atrás, perdón, aquí. Bueno, sede electrónica, sede, en el Google, sede electrónica Junta de Extremadura o sede.gov.es.gov. Aquí tengo a gente que me va a ayudar a aclarar todas estas barbaridades que voy a empezar a decir. ¿Qué se hace en sede? Pues se presentan las solicitudes, se firman las solicitudes, se pueden consultar las solicitudes, las notificaciones, cualquier relación con la administración ya va a ser a través de sede. Así que os recomiendo que practiquéis y os familiaricéis con ella, que la primera vez da un poco de yuyu, os lo digo de verdad, y cuando leamos las letras, esas que ponen ahí, ponen un poquito de los nervios, pero después ya te acostumbras y lo entiendes y es más fácil. ¿Qué requisitos necesito previo? No con el Internet Explorer, ese que he puesto ahí, el loguito con una cruz, ese no. O sea, ese ya olvidaros de él. Con ese no funciona. Todos los demás, sí, con ese no. ¿Vale? Ojo con los Macintosh también, que dan problemas. Sí, todos tenemos a lo mejor otro PC que no es un Macintosh. El Macintosh para diseñar está muy bien, pero para otras cosas, no. No se puede hacer si no se tiene certificado electrónico, como hemos dicho antes, ni siquiera puede acceder a ver más cosas, o sea, o certificado o clave, ahí viene lo que he dicho antes, clave y no sé cuánto, y no sé, pin y clave, que eso de la declaración de la renta sabemos lo que es, pero eso solo vale para consultar, para firmar y tramitar, solo certificado electrónico o representante. Esta me voy a centrar mucho porque es muy importante, porque yo estuve haciendo una mía y después de hacerlo todo, como no tenía la autofirma instalado, pues vuelvo a empezar. Porque además no tenía el correo de notificaciones apuntado, pues vuelvo a empezar. ¿Vale? Entonces, apuntaros lo primero que hay que tener. El certificado electrónico, revisar los datos personales, que mis datos estén bien y mi correo de notificación esté bien, tener instalado el autofirma, como dice la página que hay que tenerlo instalado. ¿Vale?
y después para subir los archivos hasta 8 megas. Si alguno queréis poner una foto maravillosa en una calidad excepcional, pues saber que solo hasta 8 megas y si no las comprimís, ¿vale? Entro en sede.gov.es, sede, me voy a donde está carpeta ciudadana, ¿vale? Ahí donde está marcado, y ahí, para poder entrar, yo le he dado ahí, pues me sale esto. ¡Chan, chan! Tienen que entrar con una clave, un certificado electrónico, lo que si no ya para ir no pasa. Ya, hasta luego. Entonces tienen que tener esto, te sale esto, no te creáis, y ahora ahí ya tienes que pinchar cualquiera de estas opciones y una vez tengáis vuestro certificado, todo muy rápido, que no, pues las otras cosas. Y a partir de ahí me voy a mis datos, compruebo en la pestaña datos de identificación. Esta pantalla es muy interesante porque aquí es la más importante después. Están mis expedientes, mis datos, mis notificaciones, mis borradores, los pagos recibidos, mis documentos. Es que veo fatal aquí. La sala de firma, mis representantes, ahí está, en mi carpeta ciudadana. Mis datos, ahí lo tenéis todo. Lo comprobáis, importante, aquí lo tenéis. Que no estoy dado de alta, me doy de alta. Que estoy dado de alta, compruebo mis datos, ¿vale? Los guardo. Si los tengo que modificar, le dais a otra pestañita que pone aquí arriba, guarda lo que he hecho y ya está, ¿vale? El mail de la notificación, que he puesto 500 mail y he cambiado ya de correo electrónico, borro el que estaba y solo dejo el que vale. El que leo todos los días, no aquel que cree con un nombre guay, no. El de todos los días, ¿vale? Y ya está. Otra cosa. ¿Queremos cobrar? ¿Estamos dados de alta a terceros? Ya lo podemos hacer a través de sede. Pues aprovechemos. Esto es opcional. A lo mejor no es urgente ahora para presentar la solicitud. Pero no lo olvidemos, que para cobrar hay que estar dado de alta a terceros y que ahora es muy fácil hacerlo a través de sede. Ahí tenéis cómo se hace. Aquí tenéis el tema de la autofirma que os decía antes. Primero, como digo, certificado electrónico, mis datos, correo, autofirma. Si no, todo lo que hagáis, para atrás. ¿Vale? Los requisitos, bueno, aquí podéis nombrar representantes, no me voy a parar en todo esto, ya tenéis aquí cómo se hace, tenéis la presentación, que os la vamos a subir. Otra cosa muy importante, las caritas estas. Hasta que no salen las caritas, no está hecho. Y dice, ya está firmado. No. Hay que darle a continuar. Hasta que no sale la carita, no está, ¿eh? Porque a mí me pasó también, no le di, no salió la carita, ¿vale? Hasta que no sale la carita esa, no está hecho. Bueno, aquí viene también cómo se nombran los representantes, os decía lo de las oficinas donde podéis asistir de forma presencial, las personas físicas, para poder nombrar al representante. Bueno, aquí el representante os tiene que aceptar, también tiene que tener certificado electrónico, el alta tercero que sea vuestra cuenta, la de la empresa que hace la inversión, no la de otro, es muy importante. Y yo por mi parte, nada, esto, las caritas, y ahora, ¿cómo complementar la ayuda? Nos vamos ya nos ha salido, ya hemos entrado con el certificado y nos sale que pues, lo que tenemos que rellenar, que es muy sencillo. ¿Cuáles son los datos? El domicilio de donde estamos, el objeto social, ponemos ahí lo que aparece en nuestra escritura, la fecha de la colección, los datos de contacto, importantísimos, muy importantes, los datos de notificación, si tengo un representante, aparecerá ya ahí el representante porque ya lo hemos nombrado y lo ha aceptado. El representante legal, en el caso de una sociedad, pues tiene que aparecer también aquí. Vamos, que es lo mismo de antes, pero ahora que es más rápido, ¿vale? Y ahora ya, ¿cómo definimos cuál es la actividad? ¿Qué tipo de proyecto? Ya hemos dicho si es creación o ampliación, por qué actividad lo pido. Ahora todavía no aparecen los CENAE, no los hemos cargado porque como básicamente son todos los CENAE, pues estamos revisándolo todo para poder cargarlo y después ya os saldrá un desplegable, ¿vale? Ahora de momento poner el que tengáis.
Bueno, el tema del municipio. Otra cosa importante, que autoricéis para que recabemos de oficio todos los datos y así no tenéis que entregar nada y estará todo más actualizado. El resumen de las inversiones, o sea, como veis, es sencillo de rellenar. En el caso de Línea Express, aquí viene. La empresa solicita acogerse al procedimiento de tramitación Express, con 2 S, es con una S, pero bueno, para que sea más express. En el caso que pongáis inversiones en inmuebles, obras, civiles, instalaciones, pues no va a poder ser express, ¿vale? Entonces, que eso es importante. Si vaya a crear puestos de trabajo, lo apuntáis y vamos, que esto ya es lo de siempre y bastante sencillo. Si la empresa ha solicitado todas las ayudas o no las ha solicitado, la declaración responsable, autorizada expresamente para que recabemos todos los datos. ¿Esto qué era? Información básica de proyecto. Lo de la protección de datos y aquí ya está. ¿Qué es lo que tengo que subir? Pues lo que hemos dicho antes de los anexos que tengo que subir, que los tenéis antes en las 2 páginas web que os he dicho, donde podéis descargaros, tanto en Junta E como en Extremadura Empresarial, el modelo de solicitud, la DNSHS, ¿cómo se llama? De que no vamos a causar daño al medio ambiente. Menos mal que no subvencionamos la compra de coches, porque casi todos los coches dañan al medio ambiente. ¿Vale? Y bueno, que es muy sencillo subir los documentos. Importante que el archivo no tenga acento ni simbolitos raros, que también me pasó a mí. Y que sea, no una novela del nombre del archivo. O sea, que sepamos que es lo que viene aquí, ¿vale? Que es que no me deja subirlo, pues mirar que alguna cosa rarita tiene el archivo, y si no, pues volví a renombrar el archivo o lo copié con otro nombre y lo subí. Y esto, firma y registra, le das ahí y te crees que ya que sí, pero no. Te tienen que salir las caritas, ¿eh? Y ya cuando están las caritas, bueno, la firma con el certificado, está todo perfecto. Y después ya me voy a mis datos, busco dónde está mi expediente, ahí también os sale en el documento el CSV, que es una ruta por donde podéis consultar también vuestro expediente, ¿vale? O si no, te vas a mis datos, cuál es mi expediente, el incentivo autonómico, que no lo he firmado, estará mi borrador. Entonces yo ya tengo ahí mi borrador, consulto mi borrador, tacho, copio, pego antes de enviarlo, porque una vez presentada ya no puedo borrar ni cambiar. Por eso es importante que revisemos y no le demos tan rapidito a firmar, ¿vale? Y como busco el expediente, hay varias formas de buscar el expediente, por el CSV, por el nombre y todo lo demás. Importante, como decían los del CSV, todo va a ser a través de administración, cómo hacer mis notificaciones. Esto es muy importante también, a ver si se os pasan los plazos. Y es que no me enteré, o le di sin querer. Pues le di sin querer que ya las has abierto, las has leído y ya está comunicada, ¿vale? Ahí tenéis mis notificaciones, ahí las abrís, las revisáis y cómo tenéis que enviarlo y todo lo demás, ¿vale? Otra vez os vuelvo a repetir lo importante: solo por sede, tener certificado electrónico, borrador y revisar, rellenar bien todos los anexos, lo de los 3 presupuestos, que no se os olvide, la forma de los pagos, eso ya para después cuando se justifique, y lo del efecto incentivador. Y por mi parte nada más, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Rocío Esteban, jefa de Servicio de Comercio Interior de la Secretaría de Economía y Comercio de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital. Y venimos en este caso como después de empresa, pero en realidad como teloneros, ¿no? Ellos eran platos fuertes y nosotros venimos aquí a contar nuestro proyecto, el que va a ser nuestro proyecto estrella durante este próximo año, que es el programa de formación de modernización del comercio que denominamos Fondo Tecnológico. El decreto, las bases reguladoras que
se establecen por el Decreto 140/2022 del 30 de noviembre, que podéis consultarlo en la web. Nosotros nos quitaron la web de comercio, desapareció para subsumirse en esa web amplia que se ha creado de la Junta de Extremadura. Ahora se ha ido Lola, que me iba un poco a meter con ella, pero bueno, con ella no, hombre. Pero bueno, sí, buscando en la página web ponéis ayudas comercio, os va a salir y aparece toda la información. Esto es un poco un breve resumen de todo aquello de lo que os voy a hablar, que son la financiación del programa, las líneas de ayuda, la tipología de beneficiarios, gastos elegibles, la intensidad de la ayuda, inversión máxima subvencionable, el cronograma de las 2 convocatorias que vamos a sacar y la tramitación electrónica la dejaremos a un lado porque esa ya la ha explicado perfectamente Ana y no difiere en nada. ¿De acuerdo? Estas ayudas están encuadradas dentro del mecanismo de recuperación y resiliencia de la Unión Europea y esto os lo digo porque es muy importante que os lo diga porque nos obligan a decíroslo. Se incardina el componente 13 del plan de recuperación denominado Impulso a la PYME, la inversión 4, apoyo al comercio, dentro de la actuación Programa de Modernización del Comercio, Fondo Tecnológico. Es un programa que nace en el seno del Ministerio de Industria y lo que se ha hecho ha sido distribuir los fondos entre las distintas comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas estábamos obligadas a sacar unas bases reguladoras y una convocatoria antes de que finalizase el 2022 y estamos obligados también a sacar otra convocatoria en 2023 con cargo a estos fondos. Lo que hemos hecho es dividir el importe asignado en esas 2 convocatorias. Si sobrase de la primera, se incorporaría la segunda, ¿no? La idea es que este 2023 hayamos ejecutado los 2 millones, casi 3 millones de euros que tenemos. Eso sí, la distribución la hemos hecho nosotros y se han asignado 2 millones de euros para las pymes y 869.000 euros para las asociaciones. Si viéramos aún así que en la primera convocatoria esos porcentajes con los que hemos previsto no se ajustan tanto a la demanda, pues se reajustarían para la siguiente convocatoria. Dentro de estas bases reguladoras se establecen 2 líneas de ayuda independientes, unas que van dirigidas a las pymes del sector del comercio y otras destinadas a asociaciones sin ánimo de lucro del sector comercial. Luego explicaré qué entendemos por asociaciones sin ánimo de lucro del sector comercial y todo eso. Vale. Para la línea de ayudas destinada a la pequeña y mediana empresa del sector comercial. Aquí sí, también se incluyen empresas, autónomos, comunidades de bienes, sociedades civiles, personalidad jurídica, no personalidad jurídica, todo. ¿Vale? Eso sí, tienen que tener la consideración de PYME. La actividad principal del negocio deberá corresponder con algunas de las actividades incluidas en los códigos 45 y 46 del CENAE. Esto es una variación sustancial respecto a los decretos y las ayudas que tradicionalmente se vienen sacando desde la Secretaría de Economía y Comercio, ya que normalmente nos dirigimos exclusivamente al sector del comercio al por menor, no al por mayor. Entonces es importante hacerle llegar a ese sector tan importante que son subvencionables. Además, también se incluye todo lo que es comercial por menor y hablamos incluso pues, de concesionarios y otro tipo de actividades, farmacias y demás, que tradicionalmente están excluidas de las ayudas al sector. Si un establecimiento ejerce de manera simultánea, comentaba antes un compañero, actividades que tengan consideración de elegibles con las que no lo tienen, pues solamente será subvencionable aquel que ejerza aquella actividad que sea subvencionable y que se ejerza con carácter principal. A la hora de determinar el carácter principal, acudiremos a la facturación. ¿De acuerdo? Eso sí también difiere del decreto de mejora de la competitividad del comercio, donde la actividad principal se determina de otra manera, pero aquí esas son instrucciones que vienen directamente del Ministerio y no ha habido otra posibilidad. El establecimiento para el que se solicita la ayuda debe estar ubicado en Extremadura. Bueno, hay determinadas excepciones, yo sé, porque estamos hablando también de tiendas online y demás. Bueno, no debemos limitarnos exclusivamente a lo que es un establecimiento físico, ¿de acuerdo?
Y bueno, para saber si pueden ser subvencionables, pues deben acreditar el IAE, presentarlo o permitir una consulta de oficio. Es verdad que en las bases reguladoras se habla de CENAE y, sin embargo, para acreditarlo se pide el IAE, pero es que el Ministerio nos habla de CENAE y nos obliga a poner CENAE y nosotros no tenemos la posibilidad de obtener esa información. Entonces, lo que hacemos será establecer equivalencias, no tiene mayor problema, disculpad. Esto es la alarma de la zona azul, que hoy no estoy allí. Ya no debería. A ver, seguimos. De la línea de ayudas destinadas a las asociaciones, así como las entidades asociativas que integren varias asociaciones, federaciones y confederaciones. ¿Qué requisitos deben reunir? Tiene que tener entre sus fines estatutarios y programas de actuación la defensa de los intereses de pequeños establecimientos comerciales y la realización de actividades que contribuyan a la dinamización y fomento de la actividad comercial. Entre sus fines no significa que sea su única finalidad. Otro requisito adicional es que agrupan al menos que el 30% de sus socios pertenezcan a los sectores 64, a los epígrafes del IAE 64, que es verdad que ahí aparece IAE, 64, 65 y 66. ¿Vale? Eso se hará con una declaración responsable cuando se presente la solicitud. Se indicarán si llegan al 30%. Si el 30% de sus socios son de ese sector y tienen sus fines estatutarios, esos que se han indicado, pueden solicitar la ayuda y beneficiarse de ella. A ver, para la línea de pymes, entramos ya en lo que son los gastos elegibles. Los he puesto de manera muy breve y bueno, os recomiendo que os dirijáis directamente al anexo A que aparece en el decreto 140, donde se detalla con más exactitud todos los gastos elegibles en cada una de esas categorías. Pero bueno, os voy diciendo, ¿no? Son muy amplios, son muy amplios y seguramente me hagáis hoy preguntas que no sepa qué contestaros, porque si va más allá de las 4, 5 cosas, 10 cosas que estamos acostumbradas a subvencionar, pues lo vemos, se habla y seguramente que va a entrar casi todo. Mejora de la atención y relación y conocimiento del cliente y su fidelización mediante el uso de nuevas tecnologías y técnicas de analítica avanzada. Mejorar las funcionalidades de venta a través de canales digitales que fomenten la omnicanalidad de los modelos de negocio. Todo esto suena raro, ¿no? Raro, o por lo menos nos cuesta aterrizarlo. A mí misma me cuesta aterrizarlo, ¿no? Luego, es verdad que acudiendo, como bien decía Ana, a profesionales y demás, ¿no? Que nos hagan unas auditorías, nos hagan unos diagnósticos, todo resulta más fácil. Mejora la comunicación interna dentro de un negocio que optimice la forma de trabajo, desarrollo de aplicaciones informáticas diseñadas para teléfonos móviles que sirvan para promocionar productos y servicios, digitalización de la gestión en el comercio mediante la optimización, integración o automatización de una o varias operaciones de gestión interna del negocio, incluyendo desde la relación con proveedores hasta el cliente final, transformación digital del comercio ambulante y canales cortos de comercialización, mejorar la atención, la experiencia de compra y la afluencia de los clientes en los establecimientos comerciales y aquí uno que os va a encantar, que es el de eficiencia energética, sostenibilidad y economía circular. Mira, os digo, de este último, del 9, os voy a decir el detalle que establece el decreto para que os hagáis una idea de a qué nivel se desarrolla. Espérate que lo tengo por aquí. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. Lo he dejado, no sé, por ahí. Lo he hecho raro. Ah, no, aquí, lo tengo aquí, ¿no? Pues en ese caso, en el 9, ¿no? Inversiones para reducir el consumo de insumos por parte del comercio y de los consumidores en sus establecimientos y la sustitución de estos por otras alternativas más respetuosas con el medio ambiente. Por ejemplo, inversiones en mejora o sustitución de equipos e instalaciones, consumidores de energía por otros que utilicen tecnologías de alta eficiencia energética
o la mejor tecnología disponible. Mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las instalaciones térmicas de calefacción, climatización, refrigeración, ventilación y agua caliente. En el sector del comercio, además, ha habido una modificación legislativa que obliga a la existencia de puertas automáticas, pues la adquisición de puertas automáticas entraría por esta línea de ayuda. Adquisición e instalación de proyectos de sistemas de entoldados o microclimas, adquisición de sistemas inteligentes de control de stock y análisis de cantidad necesaria que posibilite la reducción de insumos, contratación de servicios de consultoría para la realización de análisis de cartera de productos, diseño y adquisición de bolsas reutilizables con la imagen comercial del establecimiento. Otras actuaciones y soluciones dirigidas a incrementar la sostenibilidad, la adaptación al cambio climático, la eficiencia. Bueno, como veis, no voy a seguir, pero como veis, cada uno de los gastos subvencionables se dividen en multitud de inversiones que pueden ser muy atractivas para el sector del comercio al por menor, pero también y fundamentalmente para el comercio al por mayor. La línea de asociaciones tiene otros gastos subvencionables, que son los referidos a la transformación del punto de venta de forma conectiva, gastos relativos a sostenibilidad y economía circular, gastos relativos a la cadena de suministro y trazabilidad y otros gastos subvencionables, por ejemplo, la implantación de redes Wi-Fi en zonas comerciales. Gastos excluidos. El IVA no será subvencionable en ningún caso, aunque no sea susceptible de recuperación ni compensación. ¿De acuerdo? Da igual que sea aplicable el recargo de equivalencia, o sea, una asociación, no, en ningún caso puede ser subvencionable. Eso también son instrucciones que vienen del Ministerio para este programa en concreto. Tampoco lo son los gastos corrientes para el funcionamiento de las entidades beneficiarias, elementos de transporte, seguros, gastos financieros, inmuebles, arrendamientos, bueno, lo que ya son común a todos los programas financiados con fondos europeos. Y luego las actividades incluidas en la lista de exclusión establecida en la decisión del Consejo para esta inversión. Ejemplo, las actividades relacionadas con los combustibles fósiles, incluida la utilización ulterior de los mismos, las actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradoras, plantas de tratamiento mecánico, biológico. Aquí lo que sí os puede resultar de interés es saber que una gasolinera no es subvencionable, pero las gasolineras, muchas de ellas, tienen la típica tienda, ¿no? Si existe esa tienda, es diferenciada y tal, podremos subvencionarla. Bueno, claro, bueno, una puerta... Bueno, sí, una puerta aparte, la tienda, si se puede identificar, que se identifica en la mayor parte de los casos, ¿no? Lo que es la parte de la sala de ventas, eso. 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 Aquí ha quedado, lo hemos intentado de quedar claro. De hecho, entraban todas, hicimos la consulta a la comisión a través del Ministerio y nos dijeron que no, que las gasolineras incumplían con ese requisito. Lo mismo nos puede pasar con los concesionarios de coches. Ahí hemos hecho la consulta y todavía no nos han trasladado la respuesta. Es verdad que en un concesionario de coches se venden coches que van con diésel y también se venden coches electrónicos y tal. Y dependiendo también de donde se haga la inversión, pues podría ser subvencionable o no. Eso no os lo puedo decir a día de hoy con garantía. No se han excluido expresamente en el decreto, pero a lo mejor llegado el momento ya tenemos la contestación de la comisión y valiéndonos de esa contestación y de esa exclusión genérica que se realiza en el decreto, pues quizás podrían quedar fuera. Pero de momento solo se nos han planteado esos dos sectores, el resto no tendrían ningún problema. Bueno. Estas ayudas son incompatibles con cualquier otra ayuda financiada con instrumentos y fondos europeos para la misma finalidad. Eso es muy importante que lo tengáis en cuenta. El importe de la ayuda es del 80% de los gastos subvencionables en la línea de ayudas destinadas a pymes del sector comercial y del 100% de los gastos subvencionables en la línea destinada a asociaciones, federaciones, confederaciones.
siendo en ambos casos el importe máximo de la ayuda de 50.000 euros. Para ser subvencionable, el proyecto deberá tener un importe mínimo de inversión de 1.500 euros. Como ya os he comentado, tenemos la obligación de sacar 2 convocatorias de ayudas. La primera de ellas se publicó en el DOE el 30 de diciembre de 2022 junto con las bases reguladoras y estará abierta hasta el 31 de marzo de 2023 para gastos realizados desde el 1 de enero de 2022 hasta el 30 de junio de 2023. Y la segunda convocatoria se publicará en marzo de 2023 y estará abierta hasta el 30 de junio de 2023. Y aún está por determinar, dependiendo si nos dejan finalmente prorrogar. No, 23. Del 23. Sí, de marzo a... Sí. Es que tenemos el compromiso es que esté ejecutado y liquidado el programa a 31 de diciembre de 2024. No decimos la fecha fin de ejecución de las inversiones porque estamos a la espera de que nos autoricen una prórroga. Si llegase a prorrogarse, podríamos ir más allá. Si no, a priori, a 31 de diciembre de 2023 tiene que estar todo finalizado. Es verdad que aquí, mayoritariamente, pues es adquisición de equipos, consultoría, no tiene plazos de ejecución como una obra. ¿Vale? Se puede hacer. Y bueno, aquí, que lo ha explicado todo Ana perfectamente, pues estamos obligados a que se presenten las solicitudes a través de sede y de manera electrónica, y las comunicaciones se harán a través de Notifica, y vosotros debéis contestarnos a través del registro electrónico. Los contactos, bueno, son estos que están aquí. Estas ayudas se tramitan en Badajoz y en Cáceres. Dependiendo de la sede, como si conocéis ya las de comercio, pues igual, ¿no? Dependiendo de la sede donde radique la empresa, pues en Badajoz o en Cáceres. Pero también os facilitamos los 2 teléfonos de Mérida, uno de ellos es el mío, el otro es de mi compañera María José, para cualquier duda que os pueda surgir respecto al funcionamiento del decreto. Os pongo aquí el teléfono de sede, ¿no? de soporte, porque muchas veces nos llegan a nosotros las llamadas que no podemos atender, ¿no? Y que son por problemas que da la aplicación en un momento concreto y demás. Bueno, que tengáis en cuenta que ese tipo de problemas lo solventan desde este número de teléfono y en este correo. Y yo prometí que iba a ser muy breve y lo he sido.